La noche que vi el Bizum en el móvil de Beatriz supe que ese mes se me había ido a la mierda. No fue una discusión, ni un grito, ni una confesión dramática. Fue una pantalla de banco, fría, con un movimiento pequeño, ridículo, que me dejó con la boca seca. Yo estaba sentado en el sofá, con la tele puesta de fondo, haciendo lo que hacemos todos cuando el mes se pone feo con las facturas, revisar movimientos a ver dónde demonios se va el dinero. Abro la app, meto la clave, y ahí, en la lista de gastos, salta un Bizum desde su cuenta, hecho hacía 3 días, un sábado que ella se suponía que estaba de cena con compañeras del curro. En el concepto ponía habitación, sin acento, con H minúscula, como escrito deprisa. La cantidad no era una locura, lo típico de pagar media noche de hotel o completar algo en recepción. Lo primero que pensé fue que sería un error, que habría pagado algo de su madre o de alguna amiga. Lo segundo que pensé fue que nadie pone habitación a un Bizum inocente. Noté las manos calientes pero los dedos torpes, como si me costara darle a la pantalla. Lo peor no fue el Bizum, sino a quién iba. El nombre del receptor no era un hotel, ni una empresa. Era Iván Cruz. Mi colega de toda la vida. El mismo con el que jugaba al fútbol en tierra, con el que me bebí las primeras cervezas, el que se sentaba a mi lado en el instituto copiando en los exámenes. Me quedé quieto, con el móvil en una mano y la tarjeta del banco en la otra, como un idiota. Noté el corazón pegando golpes en el pecho, y un calor raro en la cara, como si me hubiese subido la fiebre en 2 segundos. Pensé en la excusa de Beatriz aquel sábado, que salía con las chicas del despacho a un mexicano nuevo. Pensé en que volvió tarde, con olor a colonia y a tabaco que no era suyo. Pensé en que Iván llevaba semanas más presente de lo normal, con mensajes, con bromitas, con que si tenemos que vernos un día los 3 para ponernos al día. No te voy a mentir, al principio quise justificarlo. Que si igual habían coincidido, que si Iván había reservado un sitio y ella le pagaba su parte, que si yo estaba paranoico. Al final, en vez de respirar hondo y cerrar la app, hice una captura de pantalla. Se la mandé a mi colega Sergio, el típico amigo que todos tenemos para estas cosas, el que no te maquilla la realidad. Le puse solo esto, sin más explicación, Bizum de Bea a Iván, concepto habitación, sábado. Sergio me respondió que si le estaba vacilando, que eso olía fatal. Me preguntó si ese sábado yo había estado con ella, si sabía dónde había dormido. Le contesté que sí, que había llegado sobre la 1 y pico, que yo estaba ya medio dormido en la cama, que se metió en la ducha y luego al lado mío tan normal. Y que no, que yo no había notado nada raro, aparte de algún silencio tonto los últimos días. Sergio dijo que el Bizum no era una prueba definitiva, pero que si lo dejaba pasar era porque quería vivir engañado. Aquella misma noche casi la despierto para preguntarle, con el móvil en la mano y la captura abierta. Llegué a poner un pie en el suelo, pero me dio un golpe de realidad pensar en una bronca a las 3 de la mañana. Me quedé tumbado mirando el techo, oyendo su respiración tranquila al lado, y preguntándome desde cuándo no dormíamos los dos de verdad tranquilos. Al día siguiente actué como si nada, café, buenos días, el típico comentario del tráfico, y para dentro todo. Solo que a partir de ese momento empecé a fijarme en detalles que antes se me escapaban. En menos de una semana, el mes se me había convertido en una especie de cuenta atrás rara. Beatriz cogía más el móvil y lo dejaba siempre boca abajo. Se quedaba en la cocina mandando mensajes cuando yo ya estaba en el salón. Empezó a tener más reuniones, más cafés con la gente del despacho, más estoy reventada no me esperes despierto. Y el nombre de Iván se colaba en las conversaciones como si fuera lo más normal. El punto de giro llegó un martes, a mitad de mes. Yo estaba en el trabajo, mirando correos, cuando me saltó una notificación del portal de la comunidad.
Han instalado un sistema nuevo de video en el portal que graba quién entra y sale y te manda el video si tú lo pides. No sé ni por qué abrí el correo en vez de borrarlo. Ponía que tenía un clip asociado a mi piso, de la madrugada del domingo al lunes, a las 2:20. Sentí un nudo en el estómago antes incluso de darle al botón de ver. No sé explicarlo, pero tenía la sensación de que ese video me iba a cambiar el mes y probablemente la vida. Abrí el enlace con el pulso acelerado, me puse los cascos y eché el respaldo de la silla hacia atrás. Justo cuando la imagen empezó a cargar, sonó el teléfono del despacho y pegué un salto. Lo dejé sonar, con el corazón hasta en las orejas, y me quedé mirando la pantalla congelada a punto de reproducirse. Ahí cortaría la primera parte si te la estuviera contando cara a cara, justo en el momento en que le di al play. Le di al play esperando ver a cualquier vecino borracho, o a un repartidor confundido. En la imagen sale el portal de casa, con la puerta de cristal y el reloj arriba marcando las 2:19. A los 2 segundos se abre la puerta y aparece Beatriz. Mi mujer, con su abrigo camel, el bolso cruzado, el pelo un poco revuelto y esa cara mezcla de cansancio y sonrisa tonta que yo conozco demasiado bien. Detrás de ella, justo antes de que la puerta se cierre, aparece una mano sujetando el cristal. Luego se ve a Iván. Más delgado que antes, con la barba de 3 días, la cazadora vaquera y esa seguridad chulesca que ya tenía de crío, solo que ahora sin frenos. La cámara pilla cómo se quedan los dos pegados a la puerta, hablando muy cerca. No hay sonido, pero no hace falta. Ella mira a los lados, él se inclina un poco, ella levanta la cara, y se besan. No es un saludo rápido, ni un roce de mejilla confundido. Es un beso de pareja, con los cuerpos pegados, con la mano de él en la cintura de ella. Yo noté un pinchazo en el pecho, como si me hubieran clavado algo por dentro, y un calor seco en los ojos que no llegaba a lágrima. Apreté la mandíbula tanto que me dolió la sien. Volví a darle al play 3 veces más. En una de ellas me fijé en un detalle que antes se me había escapado. Cuando se separan, Beatriz toca el móvil de Iván, parece que revisa algo en la pantalla, y él asiente. Ella se mete por la puerta del portal, él se queda fuera, y antes de que la puerta se cierre levanta la mano en un gesto como de promesa. La cámara se corta ahí, con el reloj marcando las 2:20. En ese momento el visum dejó de ser una sospecha y se convirtió en una pieza encajada. Visum a Iván, concepto habitación, sábado por la noche. Video de ambos en la puerta de nuestra casa a las 2:00. Su cena con compañeras del curro tremendamente larga. Y yo, el gilipollas, durmiendo arriba. Me levanté de la silla y tuve que ir al baño del trabajo porque me estaba temblando todo el cuerpo. Me miré al espejo y me vi pálido, con ojeras marcadas de golpe. Eché agua fría en la cara y me quedé agarrado al lavabo, respirando como si hubiese subido 8 pisos a pie. Me vinieron imágenes de Iván en mi boda, con traje barato y corbata torcida, dando abrazos. De él en nuestra casa, hace unos meses, bebiendo cerveza en el salón mientras Beatriz traía patatas y se reía de sus chistes de siempre. Cuando volví al despacho no podía concentrarme en nada. Abrí de nuevo la app del banco y me puse a revisar todos los movimientos de los últimos 30 días. 3 visums a Iván en ese mes, ninguno especialmente alto, todos con conceptos raros, cosas como tapas o entradas, y esa habitación del sábado. Luego saltaron 2 cargos de hotel en la tarjeta de ella, de hacía 3 semanas, en un 3 estrellas del centro que yo ni sabía que existía. Apunté el nombre del hotel en una nota del móvil. Esa misma tarde, al llegar a casa, fui directo al cesto de la ropa sucia. No sé por qué, supongo que porque en el video llevaba el mismo abrigo que la noche de la cena, y pensé en bolsillos. Revolví la ropa como un loco en silencio, rezando para que no llegara todavía. En el bolsillo interior del abrigo encontré un papel doblado.
Era un recibo del hotel, con el logo arriba y el número de habitación escrito a mano, 312. Me quedé sentado en el borde de la cama con el papel en la mano. El número de habitación se me quedó grabado en la cabeza, 312, mientras le daba vueltas con los dedos. Miré la fecha. Coincidía con el cargo que había visto en la tarjeta y con uno de los visums a Iván. La estancia era para 2 personas, aunque esa parte venía en clave, con abreviaturas, pero se entendía. Me sudaban tanto las manos que tuve que secarlas en el pantalón. Llamé al hotel desde el móvil de empresa, con la voz lo más tranquila posible. Dije que llamaba para confirmar un error de facturación de la habitación 312 de tal fecha. La chica de recepción me pidió que esperara un momento y empezó a teclear. Me confirmó el nombre de Beatriz y que la reserva la había gestionado un tal Iván Cruz, con su DNI. Dije que perfecto, que solo quería asegurarme, y colgué con la garganta cerrada. Ya no había lugar para dudas, ni historias de malentendidos. Mi mujer y mi amigo de la infancia habían compartido una habitación de hotel en el centro, y después él la había acompañado a casa y se habían besado en el portal. Todo eso en menos de un mes, mientras yo hacía la compra, pagaba facturas y le preguntaba qué tal el día. Fui a la cocina, dejé el recibo en la mesa, puse el móvil con el video preparado y me serví un vaso de agua que apenas pude tragar. Decidí que esa noche iba a hablar, sí o sí. Esa decisión fue un mini alivio dentro del desastre. Coloqué el recibo doblado en 3, justo en el sitio donde ella suele dejar las llaves. Apagué la tele, dejé solo la luz cálida del comedor y me senté a esperar en la mesa, mirando la puerta. Cada ruido en el portal me hacía pegar un pequeño bote, igual que un crío esperando un susto. Cuando por fin oí la llave girar en la cerradura, noté un latigazo de nervios en el estómago. Beatriz entró hablando por el móvil con alguien, riéndose flojo. Dejó el bolso en la silla, estiró el brazo para dejar las llaves y se quedó quieta al ver el papel. Yo, desde la mesa, no dije nada. Solo la miré, con el móvil boca abajo delante de mí y el corazón acelerado. Ella levantó la vista, nuestras miradas se cruzaron, y vi por primera vez en su cara un brillo claro de miedo. Ella guardó el móvil en el bolso despacio, como si estuviera comprando tiempo. Preguntó qué era ese papel, pero la voz le salió más aguda de lo normal. Yo le dije que eso quería saber yo, que era ese recibo de una habitación 312 a nombre suyo y reservado por Iván. Se apoyó en el respaldo de la silla, todavía con el abrigo puesto, y dijo que podía explicarlo. Noté un temblor en su mano cuando tocó el borde de la mesa. Le dije que empezara, que tenía toda la tarde. Beatriz soltó que no era lo que parecía, que habían tenido una reunión del trabajo en ese hotel, que luego se había quedado un rato en el bar con Iván y que por cortesía él hizo la reserva a su nombre. Le pregunté si en esa reunión había también compañeras del despacho, esas con las que supuestamente se fue de cena. Se quedó callada un segundo, como si fuera buscando un nombre en la cabeza, y al final dijo que sí, que estaba Marta, que estaba Lucía, que estaban varias. Yo le respondí que el recibo marcaba solo una habitación doble y 2 desayunos. Se puso a la defensiva. Dijo que ya estaba bien de interrogarla, que desde cuando desconfiaba de ella. Le dije que desde que la había visto besándose con Iván en el portal a las 2 de la mañana. Ahí se le borró la cara de golpe, hasta el color. Preguntó de qué estaba hablando y yo giré el móvil, abrí el video y lo dejé reproducirse en silencio delante de los dos. El salón se llenó de la luz azul del móvil. Se veía la puerta, la mano de Iván, su abrigo, el beso. Yo no aparté la mirada de ella ni un segundo. Beatriz, en cambio, miraba la pantalla con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a otra persona. Cuando el video terminó, lo paré y apoyé el móvil en la mesa con cuidado. Ella dijo que había sido un error, que iba borracha, que Iván la había liado, que estaba confundida.
Yo le contesté que los errores no reservan habitaciones con número concreto ni se pagan con visums que ponen habitación. Saqué el móvil, abrí la app del banco y le enseñé los 3 visums a Iván del mes, con sus conceptos absurdos, y luego el cargo del hotel. Le dije que si quería, llamábamos ahora mismo al hotel juntos para pedir detalles. Ahí fue cuando se derrumbó un poco y se sentó por fin, dejando el abrigo resbalar sobre la silla. Se llevó las manos a la cara y dijo que no sabía por dónde empezar. Yo le contesté que empezara por el principio, que desde cuando estaba con Iván. Durante unos segundos solo se oyó el ruido lejano de un coche en la calle. Al final dijo que llevaban quedando apenas un mes, que había sido una cosa muy rápida, que se le había ido de las manos. Noté una punzada en el estómago al oír la palabra apenas, como si quisiera minimizarlo. Le pregunté cuántas veces se habían visto a solas en ese tiempo. Primero dijo 2, luego 3, luego al final reconoció que habían quedado varias tardes aprovechando que yo hacía horas extra, y 2 noches contando la del hotel. Cada cifra me caía como un puñetazo pequeño pero constante. Me vinieron a la cabeza las veces que yo le dije que no me importaba llegar más tarde para que ella no se agobiara con el trabajo. Y mientras yo doblaba turnos, ella se iba con Iván a compartir cervezas y habitaciones 312. Le pregunté por qué él. Con tantos desconocidos en el mundo, ¿por qué justo mi amigo de toda la vida? Beatriz dijo que precisamente por eso, porque se sentía cómoda, porque era alguien conocido, que hablaban de cuando éramos chavales, que se reían, que se había sentido vista de una manera que hacía tiempo que no sentía. Dijo que entre nosotros últimamente todo era rutina, que yo estaba siempre cansado, con la cabeza en las facturas. Yo noté un calor de rabia subir desde el pecho hasta la cara, pero me obligué a morderme la lengua. Le dije que si tan mal estaba conmigo, lo normal era hablarlo, no meterse en la cama con mi amigo. Ella respondió que había intentado decírmelo, que yo minimizaba sus quejas, que siempre decía que ya mejorarían las cosas cuando acabara el proyecto, cuando nos fuéramos de vacaciones, cuando tocara la lotería. Le recordé que en ese mes justo habíamos reservado unos días en la playa, que lo habíamos hablado juntos, que yo había pagado la señal. Me miró con los ojos vidriosos y dijo que lo sabía, y que por eso se sentía fatal, que las cosas se le habían ido de las manos. En mitad de la discusión apareció otra ficha que no esperaba. Beatriz soltó que Iván llevaba tiempo mal con su novia, que estaba deprimido, que ella solo quería ayudarle, que al principio eran mensajes inocentes, que yo también le había abandonado a él como amigo. Me quedé helado al oír eso de abandonado, como si de repente la culpa fuera mía por no haber quedado más cervezas con él. Le pregunté si se escuchaba, si era consciente de que estaba justificando haberse liado con él usando mi falta de birras. Ella, entre lágrimas, dijo que no lo estaba justificando, que solo intentaba explicarlo. La primera confirmación de que no era algo puntual vino casi al final. Yo le pregunté si pensaba seguir viéndose con Iván o si eso había terminado. Dudó demasiado antes de contestar. Al final dijo que no lo sabía, que necesitaba ordenar la cabeza, que sentía cosas por él y que no podía negarlo, pero que tampoco quería perderme a mí. Ese ni blanco ni negro me sonó a que, si la dejaba, seguiría con los dos hasta que la vida explotara por algún lado. Le dije que a partir de ese momento, en esa casa, se habían acabado las medias tintas. Que si quería intentar arreglar algo conmigo, su relación con Iván tenía que cortarse en seco, sin cafés, sin mensajes, sin nada. Ella se quedó callada, mirándome como si yo la estuviera obligando a elegir entre respirar o comer. La tensión se podía cortar con un cuchillo, aunque yo apenas podía mover los músculos de la cara del bloqueo. Terminé la frase diciendo que yo no iba a compartir a mi mujer con nadie, y menos con Iván. Beatriz, en vez de responder, se levantó de golpe, cogió el abrigo del respaldo y salió del salón dirección al dormitorio, tirando el recibo del hotel al suelo. Yo me quedé solo,
con el papel a mis pies y el video aún abierto en la pantalla del móvil. Lo recogí, lo doblé otra vez, y sentí una calma rara, como la que viene justo antes de que empiece una tormenta de verdad. Sabía que esa conversación había sido solo la primera ronda. Lo siguiente ya no iba a ser hablar, iba a ser actuar. Al día siguiente me desperté antes que ella, cosa rara. Me quedé mirándola unos segundos, de espaldas, con el pelo enredado sobre la almohada. No sentí ternura, ni ganas de abrazarla, solo una distancia enorme, como si hubiera una pared invisible en medio de la cama. Me levanté sin hacer ruido, me vestí y me fui al salón con el portátil. Ese fue el día que empezó mi venganza, si lo quieres llamar así, aunque en mi cabeza era más bien poner orden en mi vida. Lo primero que hice fue llamar a un abogado recomendado por Sergio. Pedí cita urgente y me la dieron para esa misma tarde. Le conté por encima que necesitaba información sobre separación y sobre cómo proteger mis cuentas y mis cosas. Mientras hablaba con él sentí una mezcla de alivio y de vértigo, como si estuviera dando un salto sin red. El abogado me explicó los pasos básicos, las cuentas conjuntas, el piso, el coche, todo. Lo segundo fue ir al banco. Saqué parte de mis ahorros de la cuenta conjunta y los pasé a una solo a mi nombre, dejando suficiente para gastos del mes, pero no tanto como para que alguien se pudiera pegar una escapada a todo lujo. Quité la tarjeta adicional del crédito grande, de manera discreta y legal. Firmé papeles con cara neutra, como si estuviera renovando un plazo fijo, mientras por dentro pensaba en Iván pagando habitaciones 312. Cuando salí del banco sentí por primera vez que no estaba completamente vendido. Luego tocaba la parte social. No quería hacer un circo ni nada parecido, pero tampoco pensaba tragar con la versión edulcorada de que estábamos en crisis sin más. Esa semana teníamos una comida con mis padres y mi hermana. En vez de cancelarla, decidí mantenerla. Solo que antes de postre, cuando Beatriz se levantó a ayudar a mi madre en la cocina, yo pedí 5 minutos a solas con ellos. Les dije que en casa estaban pasando cosas, que había descubierto que Beatriz me estaba engañando con Iván. Mi padre abrió mucho los ojos, mi madre se tapó la boca con la mano, mi hermana se quedó rígida. No entré en detalles escabrosos, pero sí dije que tenía pruebas, que no eran sospechas vagas. Les pedí que fueran respetuosos, que no quería un linchamiento, pero que tampoco iba a aguantar miradas de que yo era el culpable exclusivo. Mi madre me cogió la mano por encima de la mesa y me dijo que estaba conmigo en lo que decidiera. Cuando Beatriz volvió al comedor, el ambiente ya no era el mismo. Notó enseguida algo raro y me lanzó una mirada cortante. El resto de la comida fue una especie de teatro tenso, con sonrisas forzadas y silencios que pesaban. En el coche, de vuelta, me preguntó qué les había contado. Le dije que la verdad, que mis padres no eran tontos y se merecían saber por qué su hijo estaba con la mirada perdida todo el rato. Ahí explotó. Dijo que era un traidor por airear nuestras cosas de pareja, que la estaba dejando como la mala de la película, que siempre había sido muy dramático. Le respondí que no necesitaba adornar nada, que sus actos ya hablaban solos, que yo solo había quitado la alfombra bajo la que ella quería barrerlo. Me soltó que entonces ella también contaría cosas mías, que diría que yo había sido un marido ausente, que solo me preocupaba el trabajo. Le dije que contara lo que quisiera, que a mí me daba igual mientras yo tuviera la conciencia tranquila con lo que sí había hecho y con lo que no. El siguiente paso tuvo que ver con Iván. No hice ninguna locura, ni peleas, ni amenazas raras. Simplemente lo llamé un día por la mañana y le dije que quedáramos a tomar un café. Nos vimos en un bar de barrio donde habíamos estado 1000 veces antes, solo que ahora no nos reíamos de nada. Él llegó con esa media sonrisa de siempre que se le borró en cuanto vio mi cara. Le dije sin rodeos que sabía lo de él y Beatriz. Que tenía el video del portal, que tenía el visum, que tenía el recibo del hotel con su nombre.
Él intentó soltar la típica frase de que podía explicarlo, pero le corté. Le expliqué que no necesitaba explicaciones, que lo que quería era marcarle las líneas. Le dije que, a partir de ese momento, en mi vida y en mi casa él estaba muerto. Iván se removió en la silla, incómodo, y dijo que estaba enamorado, que no lo había buscado, que las cosas simplemente habían pasado. Me entraron ganas de reírme de lo absurdo que sonaba todo eso cuando has reservado una habitación 312 con Bizum incluido. Le dije que podía estar enamorado de quien quisiera, que yo no mandaba en sus sentimientos, pero que sí mandaba en quien se sentaba a mi mesa y quien no. Le pedí que dejara en paz a Beatriz mientras resolvíamos la situación, que no la llamara ni le escribiera. Él bajó la mirada y no prometió nada, y esa falta de promesa fue casi peor que un insulto. Mi pequeña revancha final con él fue algo simple. Fui a casa, saqué una foto del recibo del hotel y del Bizum, y se la mandé por WhatsApp con un mensaje muy corto donde decía que cada vez que mirara eso se acordara de lo que había hecho con la confianza de un amigo de más de 20 años. Luego lo bloqueé. Nada de insultos, nada de amenazas, solo la realidad impresa. Y me quedé más tranquilo de lo que esperaba. En casa, los cambios también se notaron. Cambié la clave de mi correo, del portátil, del banco, de todo. Cogí una maleta mediana y empecé a sacar parte de mi ropa del armario, no toda, pero sí suficiente como para que se viera claro que no estaba jugando. La guardé en el trastero del edificio, junto con unas cajas con libros y papeles personales. Cuando Beatriz abrió el armario y vio su lado lleno y el mío menguado, se quedó mirando un buen rato sin decir nada. Esa noche dormimos espalda contra espalda, cada uno en su orilla. Yo ya tenía la cita con el abogado cerrada, movimiento en el banco hecho y mi familia informada. Solo faltaba una pieza antes de tomar la decisión final. Lo único que no había hecho era sentarme con Beatriz a hablar de verdad, sin gritos, sobre qué futuro quería. Sabía que tarde o temprano esa conversación iba a llegar, y que de ella saldría el rumbo de todo lo demás. La conversación definitiva llegó un domingo por la tarde, casi al final de ese mes maldito. Habíamos pasado la mañana sin apenas cruzar palabra, cada uno con su móvil, con la tele puesta de fondo sin que nadie la mirara. A media tarde apagué la tele con el mando y dije que teníamos que hablar en serio. Beatriz, que estaba en el sofá con una manta sobre las piernas, se quedó inmóvil un segundo y luego se sentó más recta. Noté cómo tragaba saliva antes incluso de empezar. Me senté frente a ella, no a su lado. Le dije que yo ya había hablado con un abogado, que conocía las opciones legales y los pasos a seguir. Que necesitaba saber si ella estaba dispuesta a cortar la relación con Iván y a trabajar en reconstruir algo conmigo, o si prefería separar caminos. No había reproches en mi voz, solo cansancio. Sentía una especie de vacío tranquilo en el pecho, como si hubiera llovido tanto que ya no quedara nada por mojar. Beatriz tardó en responder. Miraba sus manos, jugaba con el borde de la manta, respiraba hondo a ratos. Finalmente dijo que me quería, que yo era su familia, su casa, su proyecto de vida. Pero también dijo que no podía negar que sentía algo por Iván, que la removía, que en ese mes había sacado una parte de ella que tenía dormida. Esa frase me pinchó el orgullo, como si yo fuera un colchón viejo. Le dije que entender que se sintiera viva con otro podía hacerlo cualquiera, que todos somos humanos, pero que lo que no podía aceptar era seguir en un matrimonio donde yo fuera el suplente. Que necesitaba una respuesta clara, un sí o un no a cortar con Iván. Ella se llevó las manos a la cara, respiró hondo y dijo que no sabía si era capaz de prometer eso. Que temía decir que sí y luego fallar, que no quería volver a mentirme. Por primera vez en todo el mes noté algo de honestidad en sus palabras, pero esa honestidad me dolía más que muchas mentiras. Se hizo un silencio largo. Yo miraba por la ventana, viendo pasar coches sin fijarme en ninguno.
Sentía los hombros tensos, pero, al mismo tiempo, una especie de claridad rara en la cabeza. Le dije que entonces la elección estaba hecha sin decirla, que un matrimonio en el que uno deja la puerta entreabierta a otra persona no se sostiene. Ella empezó a llorar, de esa forma fea, con la cara enrojecida y la nariz mojada, como lloran los adultos cuando ya no hay glamour en el drama. Dijo que no quería separarse, que le daba pánico empezar de cero, que iban a decir nuestras familias, que íbamos a perder el piso, los planes, todo. Yo le contesté que muchas de esas cosas ya las habíamos perdido el día que decidió reservar la habitación 312 con Iván, aunque el papel siguiera en el cajón. Le dije que no podía tomar una decisión pensando en el que dirán, sino en si quería vivir el resto de su vida con alguien a quien había atravesado de esa manera. Beatriz me miró con los ojos hinchados y dijo que ojalá pudiera volver atrás. Yo le respondí que yo también, pero que eso ya no existía. Luego vino la parte más práctica, que paradójicamente fue la más fría. Hablamos del piso, de quién se quedaría, de si venderlo o no. Hablamos de las cuentas, de los créditos, de la posibilidad de hacer una separación de hecho antes del divorcio formal. Cada frase sonaba como un ladrillo que se cae de una pared que habíamos tardado años en construir. En algunos momentos ella rompía el ritmo con un sollozo, y yo paraba para que respirara. Hubo un momento, hacia el final, que fue la mini sacudida más extraña. Beatriz me confesó que había pensado, durante unos días, en irse con Iván directamente, dejarlo todo y empezar de cero con él. Dijo que al final no lo había hecho porque no confiaba en él para un proyecto de vida, que le gustaba para noches y risas pero no para hipotecas y facturas. Esa confesión fue casi cómica de lo cruel que era, porque me estaba diciendo que yo era el estable y el serio, pero que eso no le había bastado para no traicionarme. Me reí, pero fue una risa seca, sin alegría, que se apagó enseguida. Al final de la conversación, yo ya tenía mi decisión tomada. Le dije que iba a iniciar el proceso de separación, que me iba a ir unos días a casa de Sergio mientras buscaba un piso pequeño de alquiler. Que podríamos hacer las cosas con calma, sin destrucción, pero que la dirección estaba clara. Ella me pidió que al menos lo pensara unos días más, que igual estaba hablando desde el cabreo. Le respondí que llevaba un mes entero digiriendo esto, que el cabreo había pasado por varias fases y que lo que quedaba era algo más estable. Acabamos la charla con un nudo en la garganta los dos. No hubo abrazos, ni grandes portazos, solo un silencio denso y la sensación de que algo se había roto del todo. Me levanté, fui al dormitorio y empecé a meter ropa en la maleta de verdad, no solo en cajas para el trastero. Oí a Beatriz moverse por la casa, abriendo y cerrando cajones sin rumbo, como si buscara una solución escondida. Cuando cerré la cremallera de la maleta, supe que ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron raros, como cuando te cambian los muebles de sitio y te sigues chocando con las esquinas antiguas. Me fui a casa de Sergio con la maleta y un par de cajas, y él me dejó su habitación de invitados sin hacer preguntas sobreactuadas. Las primeras noches dormí mal, despertando a media madrugada con la sensación de que estaba en un hotel, como si la habitación 312 me hubiera perseguido. Poco a poco, entre trámites, visitas al abogado y búsqueda de piso, la rutina empezó a hacer su trabajo de anestesia. No desaparece el dolor, pero deja de estar tan en primer plano. Beatriz y yo seguimos hablando, pero ya como dos personas que están repartiendo lo que queda de un proyecto común. Firmamos papeles, cerramos una cuenta, abrimos otra para gastos compartidos mientras duraba el proceso. Decidimos vender el piso y repartir lo que quedara después de saldar la hipoteca. Ella se quedó unos meses más allí hasta que encontró un alquiler cerca de su trabajo. Yo acabé en un estudio pequeño, pero mío, con las paredes vacías y la nevera medio llena de lo básico. De Iván supe por terceros. Dejó de aparecer por los grupos de WhatsApp comunes y alguno de los colegas me dijo que había pedido traslado en el curro.
Al parecer la historia con Beatriz tampoco le había salido como película romántica y se quedaron en una especie de nada incómoda. No sentí alivio ni alegría por eso, más bien una especie de confirmación de que lo que habían vivido era fuego rápido, no proyecto. Mi venganza, al final, no fue verlo hundido, sino seguir caminando yo sin arrastrarme detrás de nadie. Mis padres y mi hermana estuvieron muy presentes en ese mes y en los siguientes. Las comidas de los domingos se convirtieron en algo más que un trámite, eran una especie de recordatorio de que tenía una red debajo. Algún día me derrumbé en el salón de mis padres, sin hacerme el fuerte, con la cabeza en las manos. Mi padre se limitó a ponerme una cerveza delante y a decir que me tomara el tiempo que hiciera falta, sin grandes discursos. Ese gesto sencillo me sostuvo más que cualquier frase del libro de autoayuda. En cuanto a Beatriz, el tiempo puso cada cosa en su sitio. Siguió viéndose con Iván un tiempo, luego dejaron de hacerlo, según supe por una conversación que tuvimos meses después para firmar el divorcio. Me dijo que se arrepentía todos los días de cómo lo había hecho, no tanto de haberse planteado dejar la relación, sino de la manera. Yo la escuché con respeto, pero ya sin el nudo en la garganta de antes. Era como oír la historia de otra persona, parecida a la mía, pero no exactamente la misma que me había destrozado el mes. Yo empecé terapia, cosa que nunca pensé que haría. Descubrí que tenía más cosas que revisar que solo una infidelidad, pequeñas renuncias que venían de años atrás, formas de evitar conflictos que al final explotan por donde menos te lo esperas. Me apunté al gimnasio de barrio, volví a jugar pachangas los sábados por la mañana, reencontré a algún amigo con el que había perdido contacto. Empecé a disfrutar de cosas simples, como llegar a casa y poner la música que me daba la gana sin negociar con nadie. No es que de repente fuera feliz todo el tiempo, pero empecé a sentir que mi vida me pertenecía otra vez. Han pasado ya meses desde aquel visum maldito con concepto habitación y desde la imagen de la puerta del portal a las 2 de la mañana. Si me preguntas qué aprendí, no te voy a soltar una frase de taza de desayuno. Aprendí que nadie está a salvo al 100%, por mucho que confíes, y que la confianza no es ser ciego, sino saber dónde pones los límites. Aprendí que puedes querer a alguien y, aún así, tener que irte para no perderte a ti. Y aprendí que la venganza que de verdad compensa no es hundir al otro, sino reconstruirte tú. Hoy, cuando miro atrás, ese mes parece una temporada entera condensada. Hubo sospecha, pruebas, lágrimas, gritos, abogados, cajas, llaves entregadas. Hubo también silencios incómodos que, con el tiempo, se han ido transformando en recuerdos manejables. No sé qué pasará dentro de unos años, si volveré a compartir casa con alguien, si confiaré igual, más o menos. Lo único que tengo claro es que, pase lo que pase, no pienso volver a ignorar un visum raro en la cuenta ni las señales pequeñas que avisan de que algo se está rompiendo. Y si un día te cuento esto con una cerveza delante, fuera de pantallas, seguramente lo haré con algún chiste malo entre medias. No porque no duela, sino porque reírse un poco de la propia caída es la forma que tengo de recordar que sigo de pie. Aunque haya tardado un mes entero en darme cuenta de que el suelo se había abierto, al final fui yo quien decidió hacia qué lado saltar.